El mensaje de hoy se titula Con la gracia de Dios no se juega. Con la gracia de Dios no se juega. ¿Sí? Ustedes pueden ver allí una sociedad oscura, apagada, de gente muy oscura, una ciudad en destrucción, una sociedad en tinieblas. Eso es lo que se puede observar en esta imagen. Y es un poco lo que hoy les comentaba y les envié por el grupo de WhatsApp, el texto bíblico sobre el cual vamos a trabajar para comprender por qué puede llegar a suceder esto con una sociedad. Amén. Vamos a ir entonces a la introducción de este mensaje. Y voy a utilizar como introducción un refrán. Un refrán que dice, tú eres libre de hacer lo que quieras con tu vida. Tú eres libre de hacer lo que quieras con tu vida. De lo que no serás libre jamás es de las consecuencias que traerán a ti las cosas que hagas con tu vida. ¿Sí? Las cosas que hagas con tu vida, las decisiones que tomes. Tú puedes tomar la decisión que quieras, ir para el lado que quieras, hacer lo bueno y lo malo, hacerlo solo lo malo, solo lo bueno. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Tienes la libertad de hacerlo, eres libre de hacerlo. Pero de lo que no serás nunca libre, nunca jamás serás libre, es de las consecuencias de esas decisiones o actos que lleves a cabo en tu vida. Las consecuencias siempre van a ser cosechadas. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra del Señor, eso también cosechará. Pablo Neruda lo decía de esta manera. Eres libre de tomar las opciones que quieras, pero eres prisionero de sus consecuencias. Esto es un dicho de Pablo Neruda. Una sociedad que vive según sus propios criterios. Escucha bien esta descripción, por favor. Vamos a introducirnos en el mensaje con esta descripción. Una sociedad que vive según sus propios criterios, basados en orgullo, egoísmo, materialismo, antropocentrismo, egolatría, arribismo, clasismo, racismo, hedonismo, afectivamente superficial, cero empática, que corre todo el tiempo los límites, va corriendo los límites morales. Límites morales que muchas veces son marcados por la propia naturaleza, hablando en términos de sexualidad, por ejemplo, o de género. Confundiendo libertad con libertinaje, que culpa siempre a terceros de sus problemas en la vida, ¿sí? Que no se hace responsable de sus actos y decisiones y piensa que todos conspiran contra ella. Esta sociedad de la cual estamos hablando suele pensar de esta manera. Termina este tipo de sociedad llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, tal como describe el profeta Isaías a su sociedad contemporánea. Dice el profeta que este tipo de sociedad terminará obteniendo los siguientes resultados. Y ahí vamos al texto bíblico de Isaías, capítulo 8, versículo 21 y 22 de la versión NTV. Vamos a leer esta versión para entrar en el mensaje de hoy. ¿Sí? Dice, verso 21, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren, habrá problemas, habrá angustia y una oscura, escuche, una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Qué descripción más tremenda de la sociedad contemporánea del profeta Isaías? Estamos hablando de 760 años antes de Cristo. Específicamente esto ocurre más o menos en el 730 antes de Cristo. Ocurre esta descripción que hace el profeta Isaías de la sociedad contemporánea, que si nosotros la contemporizamos, ahí está, no me salía, con la actual, con la sociedad actual, encontramos
mucho parecido con la sociedad actual, ¿sí? Una sociedad que anda divagando de un lado para otro, una sociedad que anda confundida, una sociedad que que sale corriendo por cuestiones de hambre, de crisis, sale corriendo de un lugar para otro, están cansados, están fatigados, están hambrientos y muchos de ellos se ponen furiosos por la situación, maldicen a los gobiernos, a los gobernantes, otros se atreven hasta a maldecir a Dios, ¿sí? Buscan aquí en la tierra, dice, ponen sus ojos en la tierra y donde quiera que los pongan, encuentran problemas, encuentran angustia, encuentran desesperación. Es una cosa terrible lo que sucede en muchas vidas humanas. Dice el texto, irán de un lugar a otros. Eso nos habla de gente errante, gente confundida, gente sin dirección, gente sin norte. Luego dice fatigados, dice el texto. La fatiga es producto de cargas emocionales, inclusive físicas. Cuando uno carga físicamente algo, quizás este mismo micrófono que pesa apenas unos pocos gramos, si yo tuviese este micrófono en mi mano durante 10 horas, con mi brazo extendido, durante 10 horas, sentiría que el micrófono pesa toneladas, ¿sí? Y eso es porque se fatiga el músculo, y cuando el músculo se fatiga, uno siente que lo que tiene en la mano, por más que sean unos pocos gramos, pesa toneladas. Bien, emocionalmente suele ocurrir algo similar. Es como que tenemos músculos emocionales también y estamos soportando emociones muchas veces, llevando cargas emocionales que finalmente nos terminan fatigando, cansando, agobiando y agotando emocionalmente, ¿sí? Porque a veces no son grandes cargas, pero como las llevamos durante tanto tiempo, sostenemos esa carga durante tanto tiempo, se transforma en una carga pesadísima de llevar. Luego dice el texto que estas personas andan hambrientas. Hambrientas. Esta sociedad actual tiene estas características de ser una sociedad hambrienta, pero no solo en el aspecto físico. De pronto hay personas que no conocen el hambre, no saben lo que es el hambre, no tienen idea de lo que es sentir biológicamente o físicamente hambre, pero sí están hambrientos almáticamente, carecen del alimento que le da sentido a esta vida, que es el amor, que le da propósito a la familia, que es el amor, ¿sí? Muchas personas están hambrientas de amor, están solos, están sumidos en soledad. Esa soledad les pesa tanto que terminan depresivos y terminan afectados mental y psicológicamente por causa de ese hambre que no está siendo satisfecha en su alma y aún mucho más en el espíritu. Hambre espiritual, gente que busca saciar su hambre espiritual y lamentablemente hoy se amontonan, como dice la palabra profética, se amontonan maestros diciéndole cosas al oído de las personas que son las que quieren escuchar las personas, pero no son las que necesitan escuchar las personas, ¿sí? Muchas veces la gente cree que está alimentando su espíritu al escuchar que le levantan el ánimo, que el predicador hace una arenga, ¿sí? y lo anima y lo estimula para seguir adelante, y la persona sale inflada emocionalmente de una reunión, pero luego, como no hay conocimiento bíblico, el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, ese alimento termina siendo una cosa efímera que se termina diluyendo rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Cuando hay poca palabra de Dios, esa emocionalidad que podemos encontrar aún dentro de la iglesia, eso se termina diluyendo y quedamos sin fuerza, sin ancla, sin roca, la roca firme, que es la palabra de Dios. Y luego dice el texto, porque tienen hambre, se pondrán furiosos. Personas que se enojan por su situación de hambre, más allá del hambre física, como decimos, que obviamente eso a nadie le gustaría y a nadie le gusta pasar hambre física, ¿sí? Pero más allá de este hambre, el hambre espiritual y el hambre emocional es un hambre que atormenta también. Igual que aquella persona que sufre hambre física se siente atormentado por el hambre, también el que sufre hambre almática, hambre emocional y hambre espiritual entra en ese estado de enojo con la vida prácticamente porque de pronto se siente furioso porque pareciera como un acto de injusticia que tenga que estar pasando ese hambre emocional y espiritual tanto tiempo, durante tanto tiempo. Y por causa de eso,
por causa de eso, se imagina conspiraciones, se imagina que todo el mundo conspira contra él, ¿sí? Inclusive que Dios permite esas conspiraciones. Hay personas que dicen, yo no sé por qué Dios me manda esto, y resulta que lo que está viviendo no es ni más ni menos que las consecuencias de sus decisiones en el pasado, que las consecuencias de las cosas que decidió hacer en el pasado han traído estas consecuencias del presente, este hambre, esta soledad, esta situación muchas veces es porque allá en el pasado se hicieron cosas indebidas, se tomaron malas decisiones, ¿sí? Y eso no cambia y no ha cambiado porque la mente no ha cambiado el corazón de esa persona, porque cree que todo lo que hizo estuvo bien, ¿sí? No se arrepiente de nada. Hoy mucha gente que hace terapia psicológica, los psicólogos se han encargado de hacerle creer a la persona que no se tiene que arrepentir de nada, ¿sí? Que no se tiene que arrepentir de nada, es algo nocivo que lamentablemente muchos psicólogos inoculan en la mente de las personas, y resulta que la palabra de Dios nos enseña que el principio de todo bienestar humano es precisamente el arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hicimos mal, las podemos cambiar, podemos direccionar nuestra vida de otra manera. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos. La palabra arrepentimiento del griego metanoia significa cambio de opinión. ¿Respecto de qué? Respecto del pecado, respecto de Dios, respecto de las decisiones que tomamos en la vida. Es necesario que haya arrepentimiento porque es la puerta para entrar a una nueva vida, a una nueva experiencia de vida en Cristo Jesús, como nos enseña la palabra del Señor. Entonces, vemos a estas personas, como dice el texto bíblico, que por causa del hambre que sienten, hablando de hambre material, emocional o espiritual, por causa del hambre que tienen, se sienten furiosos y levantan su mirada al cielo y dice, maldicen a Dios, maldicen a su rey y maldicen a su Dios. Levantan la mirada al cielo, ¿para qué? Para maldecir a Dios. Y luego bajan la mirada a la tierra, dice, ¿para qué? Para maldecir al rey. ¿Y qué encuentran delante de su caminar? Encuentran problemas, angustias y desesperación. Esto es lo que encuentran estas personas. Fatiga emocional, cansancio, carga, agobio. Todo eso es lo que viene por consecuencia a la vida de estas personas. Levantarán la mirada al cielo, como dijimos, y se atreverán a maldecir a Dios porque pareciera que hasta Dios está conspirando en contra de ellos, y por eso hay personas que dicen, yo no sé por qué Dios me envía esto. Otros le echan la culpa al gobernante, en este caso el texto bíblico dice al rey, ¿sí? En este caso moderno, podríamos decir, en nuestras sociedades modernas, echarle la culpa al primer ministro o echarle la culpa al gobernante, al presidente de la nación, es que él tiene la culpa del hambre que yo estoy pasando, ¿sí? Muchas veces les he dicho a ustedes que los hijos de Dios vivimos bajo otras leyes y vivimos en otro reino. Aunque estamos en la tierra, no somos de la tierra, dijo Jesús, y él mismo nos enseñó que nosotros no debemos funcionar con la mentalidad que tiene el hombre gentil, que no tiene Dios ni esperanza, que no tiene promesas, que no tiene un Dios todopoderoso para cuidarlo y protegerlo ante las circunstancias adversas que presenta esta vida. Nosotros no podemos pensar de la misma manera. Y donde quiera que van, dice el texto bíblico, donde quiera que van estas personas se encuentran con problemas. Ahora, como les dije recién, los problemas muchas veces son consecuencias de las malas decisiones del pasado. Ahora, el tener problemas de manera permanente y repetitiva, cuando los problemas permanecen en el tiempo, cuando las soluciones no llegan, cuando ni siquiera se mueve la persona a producir soluciones, ese mantenimiento en el tiempo, ese sostenimiento en el tiempo de problema tras problema tras problema, lo que produce finalmente es un nudo emocional que se llama angustia. ¿Sí? ¿Por qué se presenta la angustia? Porque no se está encontrando solución a dichos problemas. Ya sea que busque la persona o no, no se está pudiendo solucionar, y al mantenerse tanto tiempo en esa problemática, se hace presente la angustia en el corazón de las personas. Y después de la angustia, dice el texto bíblico, viene una oscura desesperación. Esa parte del texto realmente es fuertísima. Hay personas que han llegado a esa situación después de pasar por muchos problemas, intensos, profundos problemas en la vida, y no encontrar soluciones a estos problemas y no darle solución a estos problemas o no moverse para solucionar estos problemas, viene la angustia. Por permanecer los problemas, vino la angustia. Ahora, cuando la angustia permanece, cuando la angustia se instala en el corazón de las personas y las personas comienzan a perder la esperanza, cuando empiezan a perder la esperanza, viene la oscura desesperación
dice el texto bíblico. Una oscura desesperación. El problema permanente entonces produce angustia y la angustia permanente produce desesperación. La Real Academia Española, el diccionario RAE, define la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Repito, esperanza. La palabra esperanza significa estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y en la parte opuesta, la desesperación como la pérdida total de esperanza. La pérdida total de la esperanza, la desesperación, que es un sinónimo casi de desesperanza precisamente. ¿Sí? La desesperación, oscura desesperación, oscura desesperación. Y el final de esta que viven estas personas, dice el texto bíblico que acabamos de leer en Isaías, que el final será que serán lanzados a las tinieblas de afuera. O sea, un final terrible, un final de condenación para las personas que se han manifestado con estas características. Una sociedad que vive según sus propios criterios, orgullosa, egoísta, materialista, antropocéntrica, ególatra, arribista, clasista, racista, hedonista, ¿sí? Afectivamente superficial, como decíamos, sin profundidad en sus afectos, sin afecto natural. Si queremos ser más bíblicos, la palabra de Dios dice sin afecto natural, que corren todo el tiempo los límites morales que marca la propia naturaleza, van corriendo los límites morales y van entrando se encienden unos con otros en prácticas vergonzosas. ¿Sí? Eso está ocurriendo en la sociedad actual, una sociedad que corre los límites y que está terminando por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo en una sociedad con esas características que el profeta Isaías está describiendo de su época. Pero aquí hay que hacer una exégesis correcta del pasaje, porque pareciera que Isaías está hablando de la sociedad impía, de la sociedad terriblemente pecadora, de la sociedad que está perdida en el pecado y en las tinieblas. Y resulta que sorpresivamente el verso 17 del mismo capítulo 8 de Isaías dice así: Dios está enojado con su pueblo. Dios está enojado con su pueblo. Pero yo, dice Isaías, confío en su bondad y en él he puesto mi esperanza. ¿Con quién estaba enojado Dios? ¿Con la sociedad secular? ¿Estaba enojado Dios con el mundo que circundaba al profeta? ¿El mundo secular? Pues no. Claramente el profeta Isaías, en el contexto, nos deja ver que esas características tenía el pueblo de Israel en aquel entonces. Un pueblo con todas estas características impías, que se habían apartado de Dios de una manera terrible, ¿sí? Y él mismo, como profeta, fue quien tuvo que anunciar que más de un siglo más tarde se iba a cumplir el que fuesen llevados en cautiverio a Babilonia por 70 años, porque la mano de Dios iba a venir para juicio sobre Israel. ¿Qué estaba pasando entonces aquí en el contexto de este pasaje que estamos leyendo? Que Dios está describiendo a su pueblo. Cuando acabamos de ver el tipo de sociedad con esas características y cómo andaban errantes, ciegos, sufriendo, llenos de problemas, angustiados y en estado de desesperación absoluta, esas características pertenecían al pueblo de Dios, no a la sociedad secular o el mundo, sino al pueblo de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor que estas cosas que quedaron escritas de los tiempos antiguos y del pueblo de Dios en la antigüedad han quedado escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros lo que hemos alcanzado los fines de los tiempos, para amonestarnos a nosotros. Es decir, para advertirnos a nosotros, para que nosotros, considerando lo que lo que hizo este pueblo antiguo de Dios, no incurramos en los mismos errores, porque Dios nos está avisando a través de esas viejas experiencias que nosotros también podemos cosechar las mismas cosechas que cosechó Israel. Dios estaba enojado ya a esa altura
con su pueblo, porque había sido un pueblo duro de corazón, tenían el corazón como diamante, dice Dios, eran tosudos, eran porfiados, no atendían a la voz de su Dios, no obedecían a su Dios, mas ellos seguían viviendo una vida religiosa, llamándose pueblo de Dios y siendo un pueblo teocrático, entre comillas, ¿sí? Diciendo que Dios era el rey del pueblo, sin embargo, Dios no reinaba en esa sociedad. Por eso es que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su corazón está apartado de mí. ¿Podría esto ocurrirnos a nosotros los cristianos? ¿Al pueblo de Dios de la actualidad? ¿Podría suceder que nosotros también comencemos a perder el norte y a entrar por caminos tangentes, irnos por la tangente y comenzar a hacer las cosas que no debemos, perder la dirección de Dios y empezar a hacer las cosas conforme a nuestros propios criterios, conforme a nuestra propia prudencia, conforme a nuestros propios deseos? ¿Podría ocurrir que nosotros nos torzamos de tal manera de transformarnos en materialistas, en clasistas, en racistas, en todas estas cosas que acabamos de ver? Un pueblo hedonista, antropocéntrico, egolátrico, centrado en sí mismo y Dios lejos de su corazón. ¿Podría ocurrir esto con un cristiano? ¿Que Dios estuviese fuera literalmente de su vida? Pues claramente nos dice Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta de la iglesia, la Odisea, llamando a la puerta para ver si alguno oye la voz y abre la puerta de su corazón para que Jesús entre en él. Y no estamos hablando de un texto que le está hablando al mundo secular, sino a la iglesia de Cristo. Cristo fuera de la iglesia. Esa iglesia de la Odisea, escrita allí en Apocalipsis, y se describe precisamente qué tipo de iglesia era precisamente una iglesia con las características de este pueblo antiguo de Israel. Una iglesia que decía, yo soy rica, no me hace falta nada, tengo todo lo que necesito, ¿sí? Una iglesia que creía, que veía y era ciega. Una iglesia que creía estar vestida con ropas honrosas y estaba desnuda y miserable, ¿sí? Jesús le habla fuertemente a esta iglesia y le dice que está siendo engañada por su autopercepción. Escuchen muy bien esto. Esta iglesia se autopercibía rica, sin necesidad de nada, ¿sí? Era una iglesia que tenía todas sus necesidades satisfechas aparentemente, pero Jesús les dice, tú eres pobre, desnuda, desventurada, eres miserable. O sea, Jesús comienza a hacer una descripción de esta iglesia terrible. Entonces, ¿qué estaba fallando en esta iglesia? La autopercepción. Esto le pasó a los israelitas también. Ellos decían, somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Dios está con nosotros. Dios habita en el templo nuestro en Jerusalén. Esa es su casa. Dios está, lo tenemos ahí a Dios encerrado en nuestra casa, el templo de Jerusalén. Dios está acompañándonos a nosotros desde nuestros principios. Dios está con nosotros y somos su pueblo. Y ellos eran orgullosamente judíos, ¿sí? Sin embargo, se olvidaron de vivir la vida espiritual que Dios quería que viviera su pueblo y se transformaron en un pueblo perdido, materialista, ¿sí? Clasista, orgulloso de quienes eran equivocadamente, orgullosos de quienes eran y comenzaron a errar porque la escala de valores que deberían haber respetado comenzó a ser mezclada con otros valores que no deberían haber entrado nunca en esa escala de valores precisamente. Entonces Dios se enoja con su pueblo, como dice el verso 17, Dios está enojado con su pueblo por causa de todas estas cosas que venían haciendo hace muchos siglos. Ahora, cuando uno dice que Dios está enojado, a veces se piensa que Dios es un Dios iracundo, ¿sí? Que Dios es un Dios del sí flojo para enojarse, del sí fácil para airarse. Sin embargo, ya Dios dando a conocer su naturaleza, cuando se da a conocer a Moisés en su naturaleza, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice, pasando Jehová delante de él, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, fíjense lo que está con negrita y subrayado, de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bien, entonces Dios, dando a conocer su naturaleza de ser un Dios lleno de amor por su pueblo, de ser un Dios lleno de misericordia por su pueblo, le dice a Moisés precisamente que él es tardo para la ira, tardo para irarse. Habían pasado aproximadamente 1500 años de desobediencia cuando Isaías comienza a hablar estas palabras. 1,5 años aproximadamente Dios esperando que este bendito pueblo entendiese su voluntad. Desde que salieron de Egipto quejándose, desde que salieron de Egipto manifestando dureza de corazón, un corazón incrédulo que los llevó a esa primera generación a morir en el desierto. Luego entraron a la tierra de Canaán y en el tiempo de los jueces no podían gobernar porque el pueblo era un pueblo rebelado contra Dios y contra las leyes de Dios que había dado por mano de Moisés. Luego Dios les da reyes para que gobernasen junto con un cuerpo sacerdotal y profético, y tampoco estos tres tipos de gobiernos pudieron volver el corazón del pueblo a Dios, sino que se manifestaban vez tras vez, reino tras reino, rey tras rey, se iban manifestando en contra de Dios y echándole la culpa, como decíamos recién, a las conspiraciones del rey o a las conspiraciones de Dios, que Dios era quien estaba produciendo estos males en sus vidas, y no se arrepentían de sus pecados. Ahora, Dios, dando a conocer su naturaleza, fíjense que le dice a Moisés que él perdona, como dice el versículo 7, él perdona iniquidad, rebelión y pecado. Imagínense por un momento un árbol, ¿sí? Aquellos que tienen conocimiento del árbol de problemas, el árbol de problemas que se suele utilizar en las organizaciones sociales o en las empresas para analizar problemas precisamente, se dibuja un árbol, se dibuja un tronco, se dibujan raíces en el árbol y se dibujan ramas del árbol. En el tronco se coloca el problema principal, ¿sí? El problema que se va a tratar, y luego las raíces que se empiezan a analizar vendrían a ser las causas de ese problema, las distintas causas que van a provocar ese problema que es troncal. Y del tronco salen ramas, ¿sí? Que finalmente, si hablamos de un frutal, un árbol frutal, termina dando fruto al final de las ramas, y el fruto vendría a ser la consecuencia de lo que pasó, de lo que causó ese problema, ¿sí? Entonces, en el árbol se puede ver problema en el tronco, consecuencia en las ramas y causas en las raíces. Bien, aquí Dios está mostrando precisamente como si fuese un árbol de problemas, cuál es el problema del hombre. Si colocamos el problema central, que es el pecado, en el tronco del árbol, y nos preguntamos cuál es la causa de ese problema, o sea, buscamos en las raíces las causas, nos vamos a encontrar que la causa del pecado, luego lo dice también el apóstol Pablo, es la iniquidad. Cuando se concibe la iniquidad, se da a luz el pecado, dice la palabra. Entonces, la iniquidad viene a ser la raíz. La iniquidad es la maldad profunda del corazón del hombre. Cuando Jesús hablaba del pecado, él decía, ¿de dónde? Preguntaba, ¿de dónde sale el pecado? ¿De dónde sale? ¿De dónde aparece el pecado? ¿Cuál es la fuente del pecado? ¿Satanás es la fuente del pecado? No, Jesús les reveló a los contemporáneos de él cuál era la fuente o la raíz del pecado y estaba en el corazón del hombre. Aquí, en el corazón del hombre. Ahí estaban. Recuerdan siempre que siempre les digo la diferencia, este corazón no tiene nada que ver con este corazón que habla la Biblia. Entonces aquí, en el corazón del hombre, de allí sale toda mentira, todo tipo de pecado, adulterio, fornicación, lascivia, robo, hurto, engaño, estafa, todo sale de aquí, decía Jesús. Tal cual como se presenta aquí en este imaginario árbol de problemas, ¿sí? El pecado es el tronco del árbol, la iniquidad son las causas de ese pecado, las raíces, y el fruto final, las consecuencias, allá arriba en las ramas del árbol, estaría la rebelión. Finalmente el hombre inicuo que peca y persiste en pecar, termina rebelándose contra su creador. Tal como dice el texto de Isaías. Terminan maldiciendo a Dios y culpando a Dios de los resultados y consecuencias de sus propios pecados causados por sus propias iniquidades. Pero aún así, Dios habló a través de Moisés, también profeta por supuesto, y Dios le comunica a Moisés su naturaleza y dice, yo soy tardo para la ira.
¿Cuánto tardó Dios en enojarse con su pueblo? Más o menos 1500 años para manifestar el castigo de 70 años de cautiverio en Babilonia para el reino del sur, y los del norte, el reino del norte, fueron dispersas, las 10 tribus del norte, por causa del castigo de Dios. Bien, entonces, Dios es una persona que se apresura en airarse, se apresura en traer sufrimiento a su pueblo por castigo. No. A Dios ni siquiera le agrada hacer eso, pero porque ama a su pueblo, lo tiene que disciplinar. Eso nos enseña la palabra del Señor. Por cuanto Dios te llama hijo, te disciplina, porque Dios a los bastardos no los disciplina. Por eso que ustedes ven personas que no son hijos de Dios, que viven la vida como se les ocurre, hacen lo que se les antoja, roban, adulteran, pecan de todas maneras, prosperan, se llenan de dinero, y ustedes los ven y dicen, pero ¿cómo es posible? Yo que vivo sacrificándome para vivir una vida santa delante del Señor, me cuesta tanto todo. Bueno, precisamente porque el mundo está sin castigo y sin juicio de Dios hasta que llegue su hora, por supuesto. Llegará la hora en que las naciones serán llamadas a juicio, dice la palabra del Señor. Bien, entonces, en la naturaleza de Dios está perdonar toda maldad, tal cual como dice también en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan, cuando allí Juan dice en el verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando habla de toda maldad, ¿sí? Toda maldad es iniquidad, pecado y rebelión. Amén. Ahora, ante esa sociedad que muchas veces se transforma en una corriente, es una sociedad entera que está viviendo de esa manera, y aquellos que estamos inmersos en sociedades pecaminosas, solemos sentir la fuerza, la corriente de esa sociedad que nos quiere llevar a ser como ellos, a pensar como ellos, a sentir como ellos, a actuar como ellos, ¿sí? Suele ocurrir cuando tú te relacionas con gente impía en el trabajo, en los lugares de relación social que tú tienes, en tus redes sociales, donde hay gente impía que se burlan de tu fe, de pronto se burlan de que tú vivas una vida consagrada a Dios, ¿sí? Y quieren que tú te sumes a su corriente, que tú te vayas junto con su corriente a terminar pensando como ellos, que todos están conspirando contra su bienestar, que el rey, el gobernador, el presidente, quien sea, son todos unos corruptos, ladrones y qué sé yo, cuando la palabra del Señor dice que debemos orar por esas personas para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Sí? Eso no quiere decir que Dios está aprobando ningún gobierno corrupto, sino que simplemente nosotros no tenemos que vivir bajo esa línea de pensamiento, porque nosotros no estamos bajo las leyes de ese gobierno. Nosotros estamos viviendo bajo las leyes del reino de Dios, donde gobierna nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor te está cuidando? Amén. En este punto, ahora en el mismo capítulo, un poquito más arriba, el profeta Isaías comienza a contar su propia experiencia en ese mundo pecaminoso, en ese mundo que fastidia a Dios, que enoja a Dios, en esa sociedad que se dice creyente, que se dice discípula de Dios, que se dice una sociedad teocrática, que alaba a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de su Dios. En esa sociedad habitaba Isaías, y él dice cuál fue su experiencia en este momento. Verso 11 dice, el Señor, escuche, el Señor me dio una firme advertencia. ¿Cuál fue la firme advertencia que Dios le dio a Isaías y que hoy nos la da a nosotros también? Dice, de no pensar como todos los demás. ¿Cuál fue la advertencia de Dios al profeta? No pienses como todos piensan. No pienses como todos piensan. Tu manera de pensar no debe ser como la de esta gente, que dice ser mi pueblo de labios, pero están lejos de mí en su corazón. Tú no debes pensar de esa manera. Y cuando habla de pensamiento, habla, por supuesto, de las consecuencias de los pensamientos, que son las emociones, los sentimientos. O sea, cuando yo pienso de una manera, siento de esa manera y actúo en consecuencia a mis emociones y pensamientos.
Por lo tanto, Isaías iba a tener que ponerse contra la corriente porque Dios le dijo, tú no tienes que pensar como todos piensan. ¿Y cómo pensaban? Fíjense el versículo 12, el versículo siguiente lo que dice. No llames conspiración a todo. No llames conspiración a todo, como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Dios le hace una firme advertencia a Isaías de que tenga mucho cuidado de cómo ha de pensar. No pienses como los demás. Número 1. Número 2. No llames conspiración a todo. No llames conspiración a todo. Ten cuidado, Isaías, con eso, de entrar en la corriente de este mundo que te rodea, que creen que todos conspiran contra ellos y que todos los males y problemas de su vida son a causa de las conspiraciones de terceros y no consecuencia de sus decisiones y malos actos. Y tú, Isaías, le dijo Dios, no vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. No vivas aterrorizado. Tienen hambre y se desesperan. Dios es menos importante que su vientre. El vientre es su propio Dios, porque maldicen a Dios porque no tienen su vientre satisfecho. ¿Sí? Ahora nosotros, alegorizando este texto, decimos también que ese hambre puede ser emocional y puede ser espiritual. Por supuesto que sí. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no solo de pan material vivimos, sino también del pan espiritual, que es la palabra de Dios. Palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios, hablando con su profeta, le dice, tú no tienes que vivir como este pueblo, tú no tienes que pensar como ellos, tú no tienes que actuar como ellos, tú no tienes que tener temores, ni miedos, ni fobias que ellos tienen. Ellos tienen porque están viviendo de la manera que viven, maldiciendo a Dios, maldiciendo al rey, echando la culpa a terceros, todos conspiran contra ellos, no se hacen responsables de nada. Eso le pasaba al pueblo de Dios de la antigüedad. A ese pueblo, a esa generación de Isaías, le pasaba esto. La pregunta otra vez es, ¿puede pasarnos eso a nosotros? ¿Al pueblo de Dios del siglo XXI? Absolutamente. Nosotros podemos caer en las mismas situaciones precisamente por descuidarnos de vivir conforme a la voluntad del Señor. Jesús, hablando más o menos del mismo tema, dice en Mateo 6:30, dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, dijo Jesús. Porque, ¿por qué tienen tan poca fe? Le preguntó a sus oyentes en ese momento. Y en el verso 31 dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Pongamos al pie, por favor, ahí está el texto. No se preocupen, dijo Jesús, por todo lo que el mundo anda desesperado. El mundo, porque tiene hambre, maldice a Dios, porque tiene problemas, porque tiene angustias, porque entra en desesperación. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Aquí Jesús está diciendo, ¿por qué tienen tan poca fe? Verso 30. Y Jesús pone un argumento, nos hace razonar en el verso 30. Por favor, vamos al 30. Dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se tiran al fuego, se echan al fuego, tengan por seguro, fíjense cómo lo dice, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Y ahora escuche lo que dice Jesús. Esas cosas dominan el pensamiento ¿de quiénes? De los incrédulos. Esas cosas dominan, gobiernan, toman control del pensamiento de los que no le creen a Dios. Cuando dice los incrédulos, no está refiriéndose a la gente del mundo solamente, sino a los creyentes incrédulos. El libro de Hebreos dice, no se ha hallado en vosotros, hermanos míos, corazón malo de incredulidad,
como aquellos que prevaricaron contra Dios en el desierto y murieron allí. No se ha hallado en vosotros un corazón semejante. Es decir, ¿puede ser incrédulo un creyente? Paradójicamente, sí. Podemos incurrir en el pecado de incredulidad aún siendo creyentes. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y aquí viene el punto de inflexión, el punto de quiebre. Aquí es donde ocurre el milagro. Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, analizando el texto de atrás para adelante, nos preguntamos, ¿cuándo es que Dios da todo lo que necesitamos? Cuando llevamos una vida justa, ¿sí? Y cuando buscamos el reino de Dios por encima de todas las cosas. Toda la fuerza que le ponemos al trabajo, a los proyectos, toda la pasión que ¿le ponemos eso a Dios? ¿A la búsqueda de Dios, a la búsqueda de su reino? Pues si tú pusieses tu pasión, tu amor y tu fuerza, tus energías, como dice, amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Si tú hicieras eso, Dios se ocuparía de tus cosas y tú no vivirías sufriendo fracasos tras fracasos. ¿Me explico? Esa es la manera en que el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros, a los cristianos de este tiempo, como Dios también le enseñó a los de aquel tiempo en el pasado que entraron en oscura desesperación, como se puede ver en esta imagen. Una persona entrando en oscura desesperación. ¿Por qué? Por incrédulo, por desobediencia, por tener un corazón oscuro de incredulidad, que no se hace responsable de nada, que le echa la culpa a terceros, que todos conspiran contra él, que todos se ponen en contra suyo, ¿sí? Cuando en realidad lo que está viviendo no es más ni menos que las consecuencias de sus decisiones en el pasado o de las circunstancias que en el pasado se fueron dando en su vida y no supo tomar por el camino que correspondía. Por eso es importante que nos analicemos, que le pidamos al Señor que nos analice el corazón y nos haga ver nuestro pecado para tener una autopercepción correcta de quiénes somos y cómo estamos delante de sus ojos. Porque a veces tenemos ese error de autopercepción, como le pasó al pueblo de la antigüedad, creyéndose hijos de Dios y creyéndose dueños de Dios prácticamente y teniendo a Dios encerrado en el templo de Jerusalén. Ellos creían que nada malo podía pasar y sin embargo terminaron en una situación calamitosa realmente por consecuencia de sus pecados y su incredulidad. Entonces, ¿cómo actuar? La pregunta es, ¿cómo actuar en el siglo XXI de la manera más agradable ante los ojos de Dios? Bueno, Isaías lo explica magistralmente en el mismo capítulo 8, en el verso 13. Allí dice, ¿cómo es que el pueblo debería haberse comportado? Debería comportarse para que esa realidad que estaban viviendo contradictoria, esta realidad dolorosa, angustiosa, desesperante, cambiara definitivamente a partir de algo que tenían que hacer ellos. Dice el profeta Isaías en el verso 13, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Cuando tú tienes por santo a Dios, cuando tú ves su santidad, te observas, tienes apertura en tu espíritu y ves, y tú ves la santidad de Dios como Padre tuyo, te inspira a ser santo tú también. ¿Sí? A eso se refiere este texto. Cuando tú tienes por santo a Dios, también te llamas tú a ser santo como Él. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. El Señor no te impone una situación o condición de vida que Él no haga antes que nosotros. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. Ahora, para aquellos que tienen los conceptos cerrados a veces y no entienden qué es la palabra santo, para que les quede claro el concepto, sencillamente una persona santa es alguien que se aparta del pecado, alguien que se aparta del mal, alguien que se aparta de la injusticia, alguien que ama hacer el bien, que ama hacer la voluntad de Dios, que ama la palabra de Dios. Esa es una persona que se está santificando cada día, porque la palabra de Dios nos enseña que esta palabra santo significa simplemente apartado. ¿Sí? Si buscamos etimológicamente el significado de santo, significa apartado. Entonces, es una persona que se aparta del pecado
y se vuelve a la justicia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él es, dice Isaías, a quien debes temer. No tienes que temer al hombre, no, al presidente este que nos va a refundir a todos. No pongas tu fe negativamente, el miedo, en un hombre que con toda seguridad te va a fallar. Con toda seguridad. Todos los gobiernos de la tierra lamentablemente terminan demostrándole al hombre que el hombre no es capaz de autogobernarse y de tener práctica de justicia y de ser honroso y de ser honesto. No hay prácticamente en la tierra un gobierno semejante, ¿sí? Los hombres siempre defraudamos, me incluyo. Toda persona, todo hombre es mentiroso, dice la palabra de Dios, y solo Dios es veraz. Solo Dios es veraz. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos tener falencias, fallas, situaciones que a la otra persona puede desilusionar. Los hombres tenemos esas características porque estamos sujetos a la ley del pecado que todavía mora en nuestro cuerpo y en algún momento, como dice el dicho, al buen cazador también se le escapa la liebre y comete situaciones que pueden ser objetables, que pueden ser descalificantes para la persona, pero eso es porque es persona, es porque es humano que comete tales errores. La voluntad de Dios entonces es que nosotros nos vayamos santificando. Esa es la actividad que tenemos y el propósito que le da sentido a esta vida actual, que nos vayamos apartando cada día más del pecado y nos parezcamos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo, sin temor al hombre, sin temor a las circunstancias. No le temas a eso, más bien teme a quien debes temer, que es a Dios. Él es ante quien tú deberías temblar, dice el profeta Isaías. ¿Y por qué temblar? Pues porque Él es quien es, Dios grande, temible, todopoderoso, justo y santo, que no tendrá por inocente al culpable, como acabamos de leer en el libro de Éxodo. Dios no tendrá por inocente al culpable. El culpable recibirá su merecido. Ahora, cuando yo hago caso a lo que aquí el profeta me está indicando hacer, cuando tengo por santo a Dios y me llamo a vivir en santidad, cuando le temo a Dios y me llamo a la obediencia a su palabra y mandato, cuando tiemblo delante de su presencia porque entiendo la nada misma que soy yo frente a Él, un Dios tan grande, tan todopoderoso y tan temible por su grandeza, cuando yo entiendo y empiezo a autopercibirme como corresponde y percibo a Dios como corresponde, entonces va a ocurrir algo en mi vida, dice el profeta Isaías en el versículo siguiente, el verso 14. Dice, Él te mantendrá seguro. Él te mantendrá seguro. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro, dice en el siguiente versículo. Es decir, la seguridad que tú no tienes cuando estás fuera del diseño y propósito de Dios para tu vida, esa inseguridad desesperante que te hace vivir en oscuridad, confusión, en vivir errante en esta vida, todo eso ocurre por consecuencia de no tener a Dios en su lugar, en el lugar correcto que lo tienes que tener. Cuando tú colocas a Dios en el lugar que le corresponde, y le das la honra que le corresponde y le debes la obediencia que le debes a Dios por ser Él quien te ama, te cuida, te protege y te da seguridad, pues entonces las circunstancias cambian absolutamente. En cambio, dice el verso 14, en cambio, para Israel y Judá, ¿por qué dice Israel y Judá? Porque Israel representa al reino del norte, de las 10 tribus del norte, y Judá al reino del sur, con capital en Jerusalén. Tanto para el Israel del norte como para el Israel del sur, llamada Judá, será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer, y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. ¿Te das cuenta? Esto ocurre cuando somos tosudos, porfiados, duros de corazón, cuando no somos prudentes, como Dios ordena en su palabra, sino que nos basamos en nuestra propia prudencia, juzgamos conforme a nuestros propios criterios, tomamos decisiones como si fuésemos dueños de la vida y del futuro, cuando no somos dueños ni siquiera del siguiente minuto que viene, ¿sí? Y nada ponemos en las manos del Señor, pues entonces no vas a encontrar las manos del Señor en tus cosas cuando tú no pongas tus cosas en sus manos. Así de sencilla es la ecuación.
¿sí? Pero cuando tú oras y pones tus cosas, tus circunstancias de vida, tus situaciones, todo lo que tú eres y tienes en las manos del Señor, pues vas a encontrar las manos del Señor en todas esas cosas de tu vida. A eso se está refiriendo Isaías cuando habla de que muchos tropezarán porque no tuvieron en cuenta en temer a Dios como le corresponde. Verso 15 dice, muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, caerán en la trampa y serán capturados. ¿Te das cuenta? Hay gente que está viviendo su última oportunidad y estoy hablando de gente cristiana que ha persistido en pecar, que ha persistido en ocultar pecado y no confesar su pecado delante del Señor, no arrepentirse, no apartarse en santidad para Dios. Entonces muchas de esas personas van a terminar tropezando definitivamente y nunca más se levantarán. Un día quizás fueron buenos cristianos, pero hoy están caídos y apartados definitivamente del Señor. Es triste ver esa realidad, pero esa realidad acontece en todos los órdenes de la vida, no solamente en un cristiano reciente, en una persona que está llegando hace poco a la fe cristiana, una persona que recién viene conociendo del Señor. No, hay gente que son doctores en teología que han incurrido en esas situaciones. Lamentablemente, hace unos días atrás se dio a conocer de un famoso doctor y pastor en los Estados Unidos, teólogo, escritor de libros, escritor de más de 35 libros, profesor de universidades teológicas, un hombre reconocidísimo dentro de la línea de los cristianos reformados de Estados Unidos, que cayó en pecado de adulterio y lamentablemente hace poquitos días dieron a conocer que cuando quisieron imponerle disciplina, el hombre no se arrepintió. El hombre no se arrepintió de esa situación. Un hombre de unos 70 años saliendo con una niña de unos 20 y algo de años, no se arrepintió de esa situación y destruyó absolutamente todo, fue expulsado de la iglesia y ahora actualmente la gente que antes lo honraba por ser el doctor fulano de tal, resulta que ahora lo apedrean por medio de las redes sociales diciendo que es peor que un publicano y un gentil. Hay que tenerlo por publicano y gentil porque él nunca se convirtió a Dios de corazón. Imagínense, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:1 que si nosotros somos espirituales debemos restaurar a nuestro hermano caído con espíritu de mansedumbre. Evidentemente aquí algo está fallando o algo está pasando porque este hombre quedó caído y no arrepentido y no se volvió a Dios. Y entonces finalmente le aplicaron una disciplina muy rápida, por lo que yo veo, pude ver muy rápida porque aconteció en este último mes. Y a este hombre lo terminaron expulsando de la iglesia. Entonces, si a un hombre de ese calibre, a un hombre con tales conocimientos, a un hombre que es un doctor en teología, un hombre que es un profesor, una persona que enseñó en universidades teológicas importantísimas de los Estados Unidos, un hombre que fue reconocido por su trayectoria de como 50 años de ministerio, un hombre que está ya del otro lado, como quien dice, una persona que ya tiene ganada el cielo, poco menos, cae de esa gracia por causa del pecado, cae de esa situación, si se mantiene en pecado, porque este hombre hacía 5 años que mantenía oculta esa relación de adulterio, 5 años según cuentan sus detractores ahora, que antes eran sus defensores, ahora son sus detractores, porque lamentablemente así pasa a veces dentro del pueblo cristiano, los que primero te honran después son detractores, tristemente ocurre así muchas veces. Napoleón Bonaparte decía que el cristianismo es el único ejército que mata a sus propios soldados, ¿sí? Cuando el soldado está herido lo terminan de rematar. Lamentablemente a veces esa es una realidad. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando ustedes vean a un hermano caído, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, si ustedes creen ser espirituales, ¿sí? Y resulta que en este caso vemos un hombre que cae en esta situación, no se arrepiente, se mantiene en ese pecado, mantiene esa relación, destruye absolutamente todo, tristemente queda deshonrado mundialmente por causa de no haber intervenido o interpuesto arrepentimiento. ¿Puede pasar eso entonces en un cristiano hoy? Por supuesto que puede pasar. Estos señores que mantienen esta doctrina reformada, ellos enseñan de otra manera. Dicen que una persona que cae en semejantes situaciones es una persona que nunca se convirtió a Dios, nunca nació de nuevo, nunca nada, y resulta que era el profesor de ellos, de teología. ¿Sí? El profesor de muchos de ellos era este varón. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Aprendieron de una persona que vivía en oscuridad? ¿Aprendieron de una persona que vivía sin haber nacido de nuevo y sin tener el Espíritu Santo en su vida? ¿Aprendieron de él toda esa teología que aprendieron y que hoy la están creyendo a pie juntilla? Pues tendrían que revisar su teología,
Porque si esa misma teología lo lleva a condenar a ese hombre y hacerle creer a todo el mundo que ese hombre nunca nació de nuevo, que es lo que están diciendo, precisamente, esa teología tiene un problema, tiene un serio problema. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente, el apóstol Pablo mismo, él dice, cada día yo pongo mi cuerpo golpeo mi cuerpo violentamente y lo pongo en servidumbre. Es una manera alegórica de decir que él se autodisciplina, ¿sí? Todos los días me autodisciplino, golpeo mi cuerpo y violento mi carne para que obedezca a Dios cada día de mi vida, porque no siendo que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga también yo a ser uno que se pierde. Por lo tanto, puede ocurrir que un cristiano que un día estuvo aferrado a Dios, que un día tuvo comunión con Dios, que un día tuvo una regeneración en su corazón, nació de nuevo, conoció la santidad, tuvo el don de salvación, como dice el libro de Hebreos, gustó del don de la salvación, participó del Espíritu Santo, pero luego recae en la impiedad y se mantiene en esa situación, termina perdiéndose. Efectivamente, eso que dice la Biblia es una realidad que puede vivir cualquier persona, aún una persona con amplísimos conocimientos bíblicos. Por eso, el profeta Isaías sigue enseñándonos en el verso 16 del mismo capítulo 8, qué tenemos que hacer nosotros para agradar a Dios y no caer y tropezar y definitivamente nunca más levantarnos. El verso 16 dice, preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen, le dice el profeta, o sea, a los discípulos. Tú presérvalas en tu vida, en tu corazón, y también comunica mis enseñanzas y mis instrucciones a los discípulos que tú tienes, que son mis seguidores, dice el Señor. Y el profeta Isaías toma una decisión en el verso 17 diciendo, yo, Isaías, esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. En él pondré mi esperanza. Fíjense qué grave lo que había pasado con los descendientes de Jacob. ¿Quiénes eran los descendientes de Jacob? Israel, toda la nación de Israel. Dios se había enojado, Dios se había apartado de los descendientes de Jacob. ¿Y qué dice Isaías? Yo voy a poner mi esperanza en el Señor. Y yo voy a esperar en Él, confiar en Él, guardar sus enseñanzas y sus instrucciones para no caer en las mismas consecuencias que ellos. En tercer lugar, en el verso 20 dice, sigue diciendo el profeta, ¿qué debemos hacer para llegar a agradar a Dios después de haber caído tan bajo? Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Qué terrible ese versículo. Quien no busca las instrucciones, quien no busca la voluntad de Dios, quien no busca las enseñanzas de Dios en su palabra, ¿en qué situación está? En una situación de enemigo de Dios. Contradice la palabra y esa persona termina viviendo en completa oscuridad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué buscar las instrucciones de Dios y sus enseñanzas? Porque su palabra es lumbrera en nuestro camino, decía el rey David. Lumbrera en nuestro caminar. Su palabra es luz para nosotros, lámpara en nuestro camino. Y entonces, cierra el profeta Isaías con estas palabras que comenzamos al principio. Quien no haga eso, quien no busque las instrucciones de Dios, quien no busque las enseñanzas de Dios, quien no busque conocer su palabra, quien no tema a Dios y le obedezca, ¿cuál será la consecuencia? Lo que estaba sucediendo en la sociedad, en su sociedad actual, contemporánea. Dice, irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios, levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. ¿Te das cuenta? Las consecuencias. Las consecuencias. Y triste y lamentablemente, esta gente nunca se hizo cargo de su pecado. Nunca se hizo responsable de su pecado. Al contrario, por eso Dios le habló a Isaías y le dijo, cuidado Isaías, no sea que tú pienses como ellos.
Tú no tienes que pensar como ellos, porque ellos piensan que todo conspira contra ellos. ¿No te ha pasado a veces encontrarte en esa situación? Que parece que todo conspira contra ti, para que todo te salga mal, para que todo te vaya mal, y no entras en el camino del entendimiento y del arrepentimiento, dándote cuenta que fueron tus malas decisiones, tus malas acciones, las cosas que no debiste hacer que trajeron consecuencias sobre tu vida. Es el tiempo, amados y amadas, de reflexionar entonces. Esta palabra nos llama a reflexionar, a repensar nuestra vida cristiana, a resignificar nuestra vida cristiana. Y tenemos esperanza hoy nosotros, porque Dios nos habla a nosotros como le dijo a Isaías. Esta palabra que hoy nosotros estamos recibiendo es la que recibió Isaías en aquel tiempo. Dios nos dice a nosotros, tú no pienses como piensan los demás, no le eches la culpa al gobierno, no te enojes con Dios, no te enojes con tus parientes, con tus amigos que todos conspiran contra ti, no te enojes, no te molestes. Tú busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si Dios es capaz de darle majestad a las flores de silvestres del campo y hacerlas tan bellas, cuando es una flor que al otro día ya se pone mustia, se seca y se tira al fuego, ¿cuánto más Dios no te va a cuidar a ti? Entonces, deja de quejarte, deja de tener el lenguaje del infierno, como le dice Isaías, cambia tu manera de pensar. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. Si tú miras las circunstancias de manera plana, terrenal y humana, pues vas a tener una concepción de la vida fatalista muchas veces. Vas a ver la vida como algo fatal que está pasando delante de tus ojos. Y sin embargo, si abres tus ojos espiritualmente y comienzas a dar gracias al Señor, vas a ver la cantidad de cosas preciosas que están pasando a tu alrededor y la cantidad de milagros que están sucediendo hoy en día en tu vida. Dale gracias a Dios y si hay que arrepentirse de algo, pues arrepintámonos. Dice la palabra de esperanza para nosotros en Primera de Juan 1:8. Si afirmamos, dice el apóstol Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, como aquella gente contemporánea de Isaías, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos una percepción equivocada y no vivimos en la verdad. No vivimos en la verdad. Si tú dices que no pecas, mientes. Todos somos pecadores. Todos. A unos se nos nota más y a otros se nos nota menos. Pero todos somos pecadores en alguna manera o medida, sea de pensamiento, de emoción, de acción u omisión. Hasta a veces pecamos por omisión, cuando tú sabes lo bueno que tienes que hacer y no lo haces. Y Juan dice en el versículo siguiente, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso siguiente, otra vez repite, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? No dio lugar a la palabra de Dios en su corazón. Lo mismo que dice el apóstol Juan aquí. Demostramos que no hay lugar para la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando afirmamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Nada de qué arrepentirnos. No, yo lo que pienso es lo correcto. Lo que siento es lo que debo sentir y lo que hago es lo que debo hacer y yo no me equivoco en absolutamente nada. ¿Es cierto tal verdad? Pues no, no es verdad. Sentimos cosas que no tenemos que sentir, pensamos cosas que no tenemos que pensar, actuamos de maneras que son autodestructivas, conductas autodestructivas para nuestra vida y a veces hasta dejamos de hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Y estamos justamente como ese pueblo que estaba cargado, que estaba agobiado, que estaba angustiado, lleno de problemas y que había entrado en oscura desesperación. Si tú vienes a Cristo en este día con esa carga sobre ti, esa carga emocional, ese desgaste, esa angustia, el Señor nos promete lo que dice su palabra en Mateo 11:28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso.
vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Fíjense cómo lo dice el Señor. Déjenme enseñarles. Porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. O sea, déjate enseñar con la ternura y el amor que Él tiene por ti. Él es amplio en perdonar, tardo para la ira, nos soporta nuestras fallas a diario, renueva su misericordia cada mañana, entendiendo que estamos todavía viviendo en un cuerpo ligado al pecado. Imagínate cómo nos ama Dios, cuánto nos soporta Dios cada día. Y si nosotros somos necios, vamos a vivir quejándonos, como dije recién, del gobierno, de Dios, de la circunstancia, y todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. Hagámonos responsables. Seamos responsables. Vengamos a Cristo con esas cargas, con ese cansancio que pueda haber en nuestra vida, y tomemos el yugo de Cristo. Su yugo, como llevan los bueyes, esa ligadura de madera que llevan sobre los lomos, para que enyugados con Cristo, Él nos ayude a llevar las cargas. Y fíjense lo que dice el Señor más adelante, en el verso 30. Porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Cuántas veces he escuchado decir a algunas personas, qué difícil que es ser cristiano? Eso porque no te has enyugado a Cristo. Eso es porque no has dejado que Cristo participe de tu naturaleza, en tu naturaleza, que te llene de su Espíritu Santo. Es porque estás haciendo las cosas carnalmente, religiosamente, como aquel pueblo de Israel, incrédulo, religioso de labios, pero en su corazón alejados de Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Sé humilde, enyúgate con Cristo y vas a ver que la carga va a ser liviana y ligera, fácil de llevar, porque Él es el que va a tomar la carga de tu vida y te va a conducir por el camino correcto. Amén. ¿Quieres venir a Cristo y decirle, Señor, perdóname en esta hora? Perdona, Señor, mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones, y ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu a vivir la vida que a ti te agrada. Pues este es tu momento de orar. Este es tu momento de hablar con Él. Puedes decirle al Señor en esta hora, Señor, aquí estoy, arrepentido. Una vez más, hasta me da vergüenza pedirte perdón, Señor, pero yo vengo arrepentido realmente de las malas decisiones, malas acciones, malos sentimientos, malos pensamientos que he tenido. Aún arrepentido de mis omisiones. Habla con el Señor y pídele perdón. Pídele perdón. Padre, ayúdame a ser cada día una mejor persona, un mejor cristiano, a ser un imitador de Cristo, a morir a mí, a morir a mi carne, a mis deseos, a morir a mi idolatría, a morir al pecado. Ayúdame, Señor, perdonando mis pecados, mis iniquidades, mis rebeliones. Ayúdame a santificarme cada día para ti, a apartarme cada día para ti del pecado. Gracias, Señor, porque sé que por tu Espíritu Santo yo puedo hacer morir las obras de la carne. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi vida y llenarme. Lléname cada día, límpiame cada día, Señor, y nútreme cada día con tu palabra. Ayúdame a aferrarme a tus instrucciones y enseñanzas. Ayúdame a amar tu palabra. Ayúdame a vivir conociendo tu voluntad y no haciendo la mía propia. Venga tu reino, Señor, sobre mi vida. Ya no quiero reinar yo, porque yo cuando reino en mi vida la he destruido. Señor, reina tú en mí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.